Regálame. Aquí ya se lo dejé en la... ¿A dónde? Aquí en la banca. Ah, sí, ¿dónde? ¿Este dónde va? Aquí. Ahí. ¿Seguro? Sí. Ahora vamos a poner que... Buenas. Hola. Ah. No, 175. Ahí se queda, ¿verdad? Sí. En el número 2. Bien. El micrófono. Aquí está. Gracias. Buenas noches. Vamos a continuar con nuestras pláticas y hoy vemos la virtud teologal de la esperanza a raíz del documento que exhorta el Papa Francisco para este tiempo de la Cuaresma en 2024. Damos también la bienvenida a todas las personas que nos siguen por el Facebook y irse conectar. Bien, quiero leer el subtítulo: La esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino. Quien ha tenido la experiencia de caminar por largos trechos y hemos sido testigos hoy como una parte de anfitriones en las grandes peregrinaciones de la diócesis de Toluca, pero incluso cuando hemos compartido la peregrinación de nuestra arquidiócesis a la misma basílica, cuando hemos caminado antes que las vías de comunicación. Hay mucha gente que vivió esta experiencia aquí, sobre todo en esta comunidad, que no estaba este templo y había que ir a San Pedro o a cualquier otro templo que había que cruzar, pues se llegaba agotado por lógica, se llegaba cansado. Esta agua viva, les decía ayer, que es un agua que está en constante movimiento, porque todo aquello que se estanca, lógicamente, produce bacterias. Y esta agua viva no solamente es el H2O, el agua viva que también invita el Señor en un ejemplo clásico que nos los va a citar su santidad. Dice el texto: la samaritana a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo no comprende cuando él le dice que podría ofrecerle un agua viva. Quiero ponerme en el contexto del tiempo judío, de una mujer, de una samaritana. En primer lugar, los samaritanos no eran aceptados por los judíos. Y si alguien ha tenido, con todo respeto, cierto trato muy diferencial para las mujeres, han sido los judíos. Los mexicanos es más la fama de que son muy machistas, pero les ganan a ustedes los japoneses. Y entre ellos también los judíos. Y los mexicanos todavía son pan de dulces, es que las damas no deberían de tener tanta queja. La samaritana, el pueblo de Samaria, era considerado también aún, con todas las circunstancias de los tiempos de Jesús, como una nación incluso olvidada. Y si el trato para la mujer era también de un sobajamiento, imagínense ese encuentro donde la samaritana va a sacar agua, que era parte de su función, pero que quien le pida a ella agua para beber después de su caminar, en primer lugar, a una samaritana o a una mujer y a una samaritana iba a Jesús.
es un escándalo en las costumbres. ¿Cómo se atreve a hablarle, ya no hablarle, a pedirle a una que es menor, siendo mujer o siendo samaritana, agua? Tenemos una costumbre en México que dicen bien, un vaso de agua a nadie se le niega. Pues los judíos eran más orgullosos que de repente, si no se lavaban las manos hasta los codos, no podían entrar entre los judíos a la carpa para no podían entrar como venían caminando del desierto, tenían que purificarse hasta los codos, lavarse la mano, la cara, y hacer ahí el ósculo de la paz. No pensé yo, algunos traductores, yo no soy nadie para considerar la Biblia, pero algunos dicen que lógicamente era como sí era un signo de bienvenida, pero yo creo que eran ¿cómo les llaman? Tan quisquillosos los judíos, que al haber andado en el mundo pensaban que se les pegaba lo mundano, y por eso, como no querían que les entrara nada mundano o algo impuro, por eso primero los lavaban, y ahora sí pásale, como los japoneses cuando les ponen las chanclas en sus casas para entrar y vienen que dejan los zapatos igual, y así como muchas otras costumbres para que no nos contaminen. Bueno, al principio naturalmente ella piensa en el agua material, pues tienes un vaso de agua, nadie se le niega. Mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que dará en abundancia en el misterio pascual y que infunde en nosotros una esperanza que no defrauda. Esto lo voy a recalcar, porque la esperanza no es que muera al último, tan solo, sino quien crea la esperanza. En una relación humana, tú haces una invitación, invitas a alguien a compartir un paseo, una cita, y señalas lugar, hora, etc. Es más, muchas veces cuando hay la confianza, le dices dónde quieres ir. Comemos aquí, o nos tomamos un café fuera de casa, y a partir de lo que quieres hablar con la persona, eligen la misma casa, eligen el día y eligen la hora. La expectativa se da por dos partes, quien propone y quien espera. Cuando tienes la esperanza de aquel que invitaste que va a llegar a tu casa y has preparado algo que le agrade, ¿qué es lo único que falta? Valga la expresión, que llegue el día y la hora para que esté entre la persona. ¿Qué sientes cuando al 10 para las 8 te dicen no puedo ir? Aún justificada su ausencia, Pues qué pena, no me vayan a decir como los papás que confían en los hijos, les prestan el coche y entonces le habla el hijo a las 3 de la mañana, papá, choqué, ¿qué le pasó al coche? En lugar de decir, ¿estás bien? ¿Dónde estás? ¿No te pasó nada? ¿Qué le pasó al coche? ¿Ya le hablaste al seguro? Ven, esa es una esperanza desesperanzadora. Si no le tiene esperanza al hijo por confianza, pues ¿para qué se lo prestó? Así sucede muchas veces en esta expectativa. Yo quiero ir, a lo mejor hay
inconveniente que no me permite ir, pero ya causé una sensación, ya causé un malestar, porque habíamos planeado el vernos en hora, en lugar, en un tiempo. Ese tiempo iba a ser dedicado para mí y yo le iba a dedicar mi tiempo. Miren, esto cambia con la vida. ¿Se acuerdan cuando las citaron por primera vez para salir cuando las pretendían? Sí. Que si se acuerdan cuando les invitaron la primera vez a salir cuando las pretendían, esa fue la pregunta. Porque, ay no, yo lo conocí en la esquina y pasaba todo. No. Incluso cuando no les interesaba a la persona, les decían, no me interesa, o les decían ustedes sí, tal día, tal hora, para que las dejaran mostrar, y nunca se presentaban. Y pasaba el tiempo. Y pasaba el tiempo. Y ahí estaba el otro como babotas a ver a qué horas. Y sabiendo que la mujer se tarda siempre, porque nunca es puntual, porque siempre se está arreglando la greña o los pestañas, pues en media hora. Pero no llega, pues te sientes que, pues ya me batió. Pero ¿qué pasa cuando me interesa la relación? Busco cualquier pretexto, incluso para salir y encontrarme con el otro. Así sean 5 minutos y nos veamos así y le digamos, buscan cualquier pretexto para hablar. Mamá, ¿no quieres que vaya por el pan? ¿De cuándo acá? Voy a ir a comprar. ¿A dónde vas? Allá en la cocina. Ahorita vengo. ¿Con quién vas? O sea, todo lo que sea posible para encontrarnos, lo buscamos. Esta esperanza de ver a alguien, Jesús lo mueve precisamente en un grado que no hemos llegado a comprender. Lo que le promete a la samaritana es esa agua viva que, como lo vamos a reconocer después de su resurrección, es también lo que infunde a los apóstoles. Los apóstoles llevaron una dinámica, una pedagogía de aprendizaje de quién era la persona de Jesús. Y aunque Pedro le haya reconocido, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y va a venir el próximo domingo en el Evangelio con la transfiguración, ya les estoy adelantando lo que va a venir el domingo, resulta que muchas veces nos vamos por este punto, pero no lo que incluye. ¿Por qué? Porque puede existir la esperanza, el gusto de ser, pero hasta que no vamos involucrándonos con la persona, porque no es nada más de verla. Hay un interés primario, pero ese interés o se acrecienta con esa intimidad, o también se puede romper. No era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería, me salió igual o peor que los demás. Ay, esta es una vieja interesada, ¿cómo come? Le dije que taquitos no, y se aventó 4, pero con triple tortilla. Todas esas cosas que nos podemos reír, lo vivimos en la experiencia humana. Imagínense en lo espiritual. ¿Y por qué les hablo de lo espiritual? Porque la samaritana, que no tiene una consideración incluso del buen Dios o la presencia, Jesús le dice, yo te daré agua viva, vivirás. Es el término que nosotros conocemos como el agua es vida. Si tú supieras quién te habla y quién te lo tiene, tú serías la que me entendiera. Pero no lo ubica. Si los mismos judíos no lo han ubicado, ¿qué podríamos esperar de una samaritana? Lo digo esto en su favor de la samaritana. Pero ¿qué es lo que hace la samaritana? Dice entonces aquí el Señor, que infunde en nosotros una esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte, Jesús ya anuncia la esperanza cuando dice, y al tercer día resucitará. Esto nos falta gozarlo.
El domingo les comentaba, con todo respeto, que no sé si ha sido la reforma litúrgica la que ahora nos ha llevado, pero que nos quedábamos con el dolor de la Semana Santa, sin profundizar el camino que nos presenta la Vigilia Pascual en las lecturas, desde el Antiguo Testamento, desde la creación del mundo, desde la elección del pueblo en el Éxodo, desde la vida de los reyes, los profetas, la primera comunidad y la resurrección de Jesús como centro. Y entonces ahí es donde deberíamos de gritar, gozar, etc. Incluso, perdón, con todo respeto, no lo estoy diciendo despectivamente ni irónicamente, así como cuando van a sus misas famosas de sanación y de estos carismáticos, ese día deberían ahora sí gritar, saltar de gusto, de decir: mi Señor no me falló, mi Señor me ha resucitado, de entre los muertos se ha vencido la muerte. Aquella esperanza que yo tenía desde la creación, porque nosotros somos una continuidad, nosotros ya estábamos en la mente del Señor, de nuestro Creador, a través de nuestros padres, y en cada vigilia pascual volvemos. Es el día, como dice el cántico pascual, es cuando el cielo y la tierra se hacen una sola realidad. El cielo es capaz de descender con toda la corte angélica, con el mundo espiritual, para que nosotros veamos que esa esperanza de resurrección, a mí también el Señor me invita a vivirla. Por eso tengo que morir a mi vida anterior. Por eso tengo que dejar, aquello que me impide entregarme a Dios. Los apóstoles lo vivieron hasta la llegada de Pentecostés, 50 días. Comprendieron que la misión apenas empezaba. Por eso hay un entusiasmo, porque ya no les dio pena. Vieron al Señor durante 50 días en 3 manifestaciones, por lo menos después de la muerte. Y les dio el Señor señales de que había pasado todo lo que Él había dicho: te he cumplido todo. La famosa frase que hace Tomás es: hasta que yo no vea y meta los dedos, ni toque su costado, no creeré. A ver, hijito, Señor mío y Dios mío, ¿tú crees? Porque has visto. Porque has visto. Dichoso aquel que sin haber visto cree. No tan solo dice cree y creerá. Creer es un verbo presente, imperativo, hoy, aquí, ahora. Uno no puede dejar de creer. Esa esperanza, fíjense cómo nos habla, porque ¿qué otro contenido tiene? Nos habla del futuro, que la misericordia del Padre se ha abierto de par en par. ¿Ven cómo es de necio Dios para amarnos? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué es tan necio Dios para amarnos y de nosotros a veces no recibimos te amo? Porque siempre Él nos dice que al diario nos ama. En cada acontecimiento nos ama y no nos sentimos amados y nos conformamos con un sí, te quiero, estoy aquí, ¿qué te hace falta? Hasta que no te conocí, ¿dónde estabas? Eres mi historia, eres mi vida. Papacito, Dios es tu creador y te sigue amando. Esperar con Él y gracias a Él, esperar con Él y a Él, esperar con Él y gracias a Él, quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias. Oigan bien esto, ni con el pecado que sufrimos.
crucifica al amor. No condenen. Si Dios mismo no condena, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Yo sé que quieren mandar a sus hijos muchas veces al infierno y a sus maridos también junto con ellos. Váyanse a dar una vueltecita antes de mandarlos. Váyanse a dar una vueltecita antes de mandarlos. Y vean, si no muchas veces, somos causa de que no quieran estar con nosotros. El amor parece vencido en una cruz. No. Precisamente como no hay una definición de amor, porque lo limitaríamos. Y el amor de Dios no tiene límites, como se están dando cuenta. A veces nos acostumbramos más al sufrimiento humano y espiritual que a aceptar el lado contrario. Pero es que ustedes, los padrecitos, nos hablaban de que todo es pecado. Pues a lo mejor te lo hablaron, pero eso fue hace 50 años. Es que todo era lúgubre, todo era pecado. Incluso, bueno, ¿para qué les digo? Mejor me quedo. No, pero ¿cuántas veces por una insana educación? A mí me platicaba cierta persona que ya no vive en este mundo, que ella tenía, cuando mi papá le dio el primer beso, dije, bueno, pues está bien, mi papá no sabía besar, a pesar de que estaba bien hocicón. Así. ¿Pero por qué te dio miedo? Dice, porque tu abuela me decía que me cuidara de tu papá. Bueno, pues eso te lo dijimos hasta nosotros, tus hijos, pero nunca. No. Antes de que se casara, que porque un beso le podía dejar embarazada. Dios mío, pues ¿cómo vamos a admitir una caricia de Dios si entre humanos pensar que alguien se nos acercara parecíamos? ¿Nunca han visto a los gatos cómo se hacen así? Y se levantan así. Así tenemos algunos la cara para no admitir caricias. Dios te acaricia desde el amanecer, te dio una nueva luz, te dio una nueva perspectiva, te dio una nueva garantía, cree en ti, tu historia pasada ya pasó, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué aquí, con esa crucifixión, que sí, esa crucifixión no es derrota? Entiéndanlo los que juzgan mucho. Y entre estos los que se dicen cristianos. Por eso no aceptan un Cristo crucificado. Es que Cristo resucitó, pero la resurrección no se puede entender sin la crucifixión. No son etapas, es todo un hilo conductor. Pero es que muestran un Cristo sufriente. No está sufriendo, está muerto. Murió en la cruz. Buscan, no si está muerto, sino la causa que lo llevó a esa cruz. Y la causa eres tú. Yo no lo crucifiqué, no. Por el amor que te tiene, quiere decir que ha dado la vida por ti para que venzas el pecado más grave, que es la muerte espiritual. Esa es la muestra del amor. Entregar la vida. Y no te está pasando nota de lo que te ha dado. De aquí, que significa precisamente, vean la siguiente línea, saciarnos del perdón del Padre con un corazón abierto. Dirá usted, misa, pero yo aquí no tengo la fe de pensar que no piensen mal, porque ustedes piensan por otro lado. A mí nadie me ve la cara, yo así soy. En el actual contexto de preocupación en el que vivimos,
y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de la esperanza podría parecer una provocación. Claro, si nos damos cuenta, hace poco escuché a un señor que decía que no sabía qué hacer con las generaciones de hoy. Decía el Señor, recuerdo que en mis tiempos los columpios donde nosotros jugábamos se hacían de metal y se agarraban con unas cadenas y lo aventaban a uno, y a uno le gustaba casi volar, porque empezábamos muy despacito. Nos tenía que aventar nuestro papá, pero si nosotros agarrábamos vuelo, sabíamos de antemano que podíamos caer, y no se caía sino en la tierra. Y si nos habíamos salido sin permiso y nos raspábamos, lo primero que teníamos que cubrirnos era donde nos habíamos raspado, porque se habían dado cuenta que habíamos desobedecido. Te podías pegar en la cara, te podías pegar en los brazos, podías haber roto la ropa. Yo no lo entendía en el pueblo, pero no había tantas cosas que hoy hacen más inútil al ser humano. Me quedé así, porque hoy los padres llevan a sus hijos con un casco, rodilleras, que no los empujen tanto, que casi estén pastados donde están los columpios. ¿Cuándo les vamos a enseñar que la vida no es comodidad? Frágil e incierto. ¿En quién creo? Si ya no creo en mis propias capacidades, ¿voy a creer en alguien a quien no veo? Hoy la lucha no es volverlos a vender, perdón por la palabra vender, a ofrecer a un Cristo sufriente. Hablar de esto es hablar en contra de una sociedad que consume a veces un placer o una forma de vivir que se ha vuelto comodina, no cómoda, comodina. No me gusta el horario de trabajo desde mi casa. Es más barato vender lo que sé y no trasladarme. La gente me estorba. Aquí tengo un vaso de refresco, aquí tengo una pantalla que puede llegar a cualquier parte del mundo. ¿Para qué ir a cobrar? Aquí pongo una cuenta y pásame lo que yo sé hacer. Y si no me gusta, ya estoy buscando otra. No he trabajado con una sola compañía cuando ya estoy buscando otra porque necesito más. ¿Cómo le puedo pedir a una persona que le sea fiel a otra persona? Ya no hablo de Dios. Es simpático que hoy, si vamos a una fiesta, compartamos la primera copa y nos dejemos ver. Soy Juan y es la primera. Soy Pedro y llevo 15. ¿15 qué? Y ya no puedo ni hablar. Pero de esas 15, les aseguro que no se tomó con una de esas 15 con alguien para platicar. Ingirió alcohol. Están con tanto ruido, externos e internos, que nunca hacen contacto con el ser humano. Ven figuras. ¿Cómo hablar de una esperanza donde hoy somos amigos y si te veo con otra muchacha, ya no eres mi amiga? Tengo
somos amigos con derechos, porque tengo la incertidumbre de que tú seas la mujer. Hoy pensar de que tú vas a ser la mujer de mi vida. Hoy pensar de que debo de hacer una casa, mejor ponlo a mis papás, estoy más cómodo aquí. Hoy tener un proyecto de vida, no lo tienen. O sea, ¿cuál es la esperanza de esta manera? Ni el mañana lo conocen. No proyectan una vida. Saben hacer proyectos de trabajo, pero no personales. Es muy difícil tener un proyecto de vida. Ustedes pregúntenle a cualquier pareja, recién casada, por la iglesia o no, vete aquí en un año, véanse de aquí a un año. ¿Cómo se ven? Pues yo creo que ahorita vamos a empezar en la casa de ella, porque ahí van a mudar, además su hermana está estudiando, está bien. Entonces sus papás nos van a dar, en un año yo creo que ya compramos un departamento, ya le compró otro coche, etc. No, yo estoy hablando ustedes como pareja. ¿Cómo? Hasta que no tengamos nosotros una seguridad. Los primeros fundamentos que te dicen es, ¿para qué traer niños al mundo cuando ya no tenemos? Ok, vamos a suponer que no piensan ustedes en la procreación. Ustedes como pareja, ¿qué planeas tú para ella en un año como? No como hombre, como esposo. No saben ni qué es el esposo. Ay, no venga con eso, si se va siendo un esposo con el tiempo. ¿Cuál es tu proyecto al haber pedido a ella que viva contigo en el rol de esposo, tú y de esposa ella? Aunque tu mamá llore porque le han quitado a su bebecito, y aunque la mamá de ella llore que es la princesa, ustedes qué proyecto de vida tienen. No que van a adquirir posesiones, bienes materiales. Eso no es un proyecto de vida, eso no es una esperanza. Sí es una esperanza, sí, desde el punto de vista material es una esperanza. Pero no porque no tengas una casa propia, vas a echarle a perder la vida al otro. Porque entonces cuando tú primero lo que haces es una esperanza, el que alguien es motivo de tu vida, por ella se hará más fácil quizá conseguir lo material. Ayer lo veíamos, ¿cuántos de ustedes han llegado y me dijeron, sobre todo los más grandes, los abuelos, cuando nosotros vinimos aquí, esto era puro nopal, pues, pura baba de todas maneras, por lo del pulque. Había puras cosas así, padre. Y nosotros llegamos del rancho, una mano delante y la otra atrás, sin nada. Pero traían un proyecto dentro de su mundo de decir, a ver qué hacemos por nosotros. Aquí nadie nos va a venir a ver, ahora no sabemos cómo sacarlos, no a ustedes, sino a los que vinieron. La esperanza debe de estar también basada en mis capacidades para seguirlas trabajando, mejorarlas, pero también en mis limitaciones para irlas quitando. Salud. No puedo entender desde el punto de vista nacional que todo sea tan limpio, no. Pero por eso soy imagen y semejanza de mi Creador. Dios me hizo a su imagen y semejanza. Entonces algo bueno de tener. Voy a decir una frase muy fuerte. No la repitan, nada más llegan en su corazón. Dios no hace porquerías.
Así es que valemos tan solo por el hecho de ser criaturas de Dios. El tiempo de la Cuaresma está hecho para esperar. ¿Por qué? Es volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios. Si alguien tiene paciencia para nosotros, es Dios. Por eso hablo de la esperanza como una opción. No todos tenemos las mismas capacidades, pero todos tenemos capacidades. No esperemos algo de la noche a la mañana. El ser humano juega mucho con la razón. Pero es que no está acostumbrado a abandonarse a Dios. Le tememos a Dios. En eso a veces se parece un poco el significado al amor. Mejor me voy pianito porque no me vaya a salir igual o peor que el otro. Yo les di a mis hijos todo y miren cómo me dejaron. No, yo la quería a mi amiga hasta que me hizo una que ni a ti te deseo, ni a mi tío enemigo se lo deseo. Chico. ¿A qué se debe esto? A que no hemos tenido también el ejercicio de la vida espiritual. La esperanza se alimenta con la vida espiritual. La fe se alimenta también con la vida espiritual. Pero es lo último que dejamos. Es que ustedes cuando hablan de vida espiritual, curitas, no somos curas ni somos monjas, ya se los dije que no. No es eso lo que tú has entendido por oración y por vida espiritual. Haz de tu vida una oración y la oración haz la vida. Que siguiendo cuidando de su creación, es decir, nunca nos olvida, mientras que a nosotros a menudo la maltratamos. Maltratamos nuestra propia existencia y maltratamos la de los demás. Por eso les decía hace un momento, no condenen. Nadie es para condenar. Sí les platiqué el cuento de la viejita, ¿verdad? Del pueblo. Una viejita tenía apariciones de Dios. Y era conocida por eso, porque era una mujer muy sencilla. Y entonces eso llegó al oído del señor cura, en un pueblito que, como ustedes saben, pueblo chico, infierno grande. Y le llegó un momento en que al padre le causó como que cierta incógnita, que la única referencia para conocer a la señora, de que tenía reconocida por toda la gente, era que tuviera esas apariciones de Dios. Entonces él no creía y les pregunta a los demás, bueno, ¿quién es la señora que tiene apariciones? Mire, y la llamó. Dice, oye, casi no te veo. Ay, padre, pues yo a usted sí lo veo, usted es el padre aquí. Oye, me han hablado de ti. Ay, padre, muchas gracias, pero no merezco que hablen de mí. A lo mejor mal, no sé. No, que tú tienes apariciones de Dios. Sí, padre. Oh. ¿Y cada cuándo se te aparece? No, padre, pues, las apariciones son cuando Él quiere, cuando nuestro Padre Dios quiere. Te voy a pedir un favor para creerte, porque yo tengo mis dudas.
habló muy sinceramente el padre. Le digo, pues, está bien, padre, dígame qué quiere saber, o qué. Yo no quiero que me crea, pues, yo tengo apariciones de Dios y ya. Pero te habla Dios, sí, me habla Dios. Bueno, para creerte yo le vas a preguntar a Dios cuáles son mis pecados. Y Él es el único que sabe mis pecados. Entonces que te los diga, para que tú me los digas y para creerte a ver si es cierto que tienes apariciones de Dios. Sí, se retiró la viejita. Pasó un tiempo y un día se encuentra el padre sentado a la viejita, porque la viejita dejó de acercarse mucho a platicar con el padre y al padre ya se le estaba olvidando el recado que le pidió. Y entonces se acordó en ese momento el padre y le dijo, oye, mija, ¿cómo has estado? Bien. ¿Has tenido apariciones de Dios? Y le dijo a la viejita, sí, padre, sí. ¿Y cumpliste el cometido que te di? Y la viejita se quedó así como que, ¿cuál, padre? Dijo, ya me la taché. Pero la viejita seguía impávida. ¿No te acuerdas que te dije que Dios, que es el único que sabe mis pecados, te los iba a decir para que tú me los dijeras y yo te creyera? Ah, sí, padre. Y entonces le dijo el padre, ¿y le preguntaste cuáles eran mis pecados? Y dijo la viejita, sí le pregunté. Y entonces el que empezó a sonar fue el cura. Y le dijo, ¿y qué te dijo? Y la viejita, en su sencillez, le dijo, ¿sabe lo que me dijo Dios, padre? A ver, quiero saber. Dios me dijo lo siguiente, dile al cura ese que ya ha olvidado sus pecados. La enseñanza es la siguiente. ¿Cómo es posible que Dios, que es el único que perdona los pecados, ya los olvidó? Y tú que los cometiste, o alguien que los supo, no los ha podido olvidar. A veces nos maltratamos y maltratamos a la gente con su historia de vida. Es que tú eras, es que tú me dijiste, es que tú eras así, es que no te creo, es que hasta que te arrodilles, es que mejor no quiero nada, otro perro con ese hueso, etcétera, etcétera. Padre, personalmente, ¿no? Nosotros también nos maltratamos cuando nos confesamos y seguimos pensando en eso y volvemos otra vez, ¿no? A confesarlo de nuevo al sacerdote, y ahí es dudar del perdón de Dios. Mucho. Hay dos realidades y qué bueno que lo tocas. Desde el punto de vista humano, yo sí creo, y no soy mala ancha, se los juro que en la confesión no soy mala ancha, que a veces no lo sabemos confesar. Porque hay una realidad, como lo dices, es que ya dice, ya lo perdonó Dios. ¿Por qué no crees en el perdón? Para mí es más pecado no creer en ese perdón de Dios y tú estás puro que quedito. O dos, ¿eres tan masoquista que te gusta sufrir o estás gozando? Sí, porque los masoquistas gozan cuando se les daña. Si ya lo dijiste, oye, pues ya pasó. Y hay otra realidad, justificar el pecado. Es que yo hice esto, con razón o sin razón, ¿tienes algún motivo? Pues es que esto y esto, pues eso no es pecado. ¿Tienes atole en las venas o sangre? Pero a ver, ¿cómo lo dijiste? ¿Cómo lo modificaste? Hiciste todo esto. Las dos realidades para mí sí son pecado.
No tomaré conciencia, en primer lugar, el perdón de Dios. Cuidado también con esto. ¿Por qué? No es que sea un mal gancho, pero precisamente hay cuestiones que a veces no consideramos tanto como pecado. Y habemos algunos colegas, espero que no me estén escuchando y me vayan a condenar, porque así lo sabemos. Se tienen que confesar por lo menos cada mes para tener y estar preparados por si les llega la muerte. ¿Por qué tiempo? O sea, ¿por qué hablar de la muerte como si fuera el castigo si no me confesara? Voy a poner este ejemplo, y es un ejemplo nada más, sé que me van a condenar, no ustedes. El sacramento ha cambiado, un nombre que dio el Papa Juan Pablo II al sacramento: reconciliación y penitencia. 1992, 90, 89, 88, 89 tiene su documento. Ya fíjense cuántos años tiene, más de 30. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Si tú has cometido faltas leves, el acto penitencial de cada celebración, si hay un reconocimiento de ellas, ¿cómo concluye el acto penitencial que hacemos en la comunidad, en la celebración? Dios Padre Todopoderoso, no vienen a misa, tenga misericordia de nosotros, a ver, ¿cómo dijo? Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida. ¿Están o no de alguna manera reconociendo sus pecados leves? ¿Para poder qué? Fuerte. Comulgar. Cuando yo comulgo, y acabo de hacer esto, en pecados leves, en la comunión recibo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si yo comulgara mal, al no reconocer mis pecados, yo estaría siendo condenación de un acto que estoy cometiendo como sacrilegio. Pero si yo reconocí mis pecados, yo no he cometido pecados capitales o mortales, ¿puedo comulgar para que esos pecados leves se borren? ¿Sí o no? Acabo de hacer un acto penitencial con toda la comunidad, pedí que se me perdonaran los pecados. ¿Puedo comulgar o no puedo comulgar? Sí. Entonces, ya sé que me van a decir ahorita, usted está haciendo una religión. Yo no dije que esto suprime la confesión o la reconciliación y la penitencia. Yo digo que cuando hay pecados leves, ay, padre, entonces díganos cuáles son los pecados leves. No solo debes de saber tú y tu conciencia. No hay un listado. Mentir. Sí, pero ya lo hiciste costumbre. Ya te está agarrando del diario. Ya eso sí es un pecado que hay que tener cuidado. Padre, tomé algo que no era mío. ¿Cómo qué? Pues un pan, pero se lo di a mi hijo porque nos ha ido muy mal. Y mejor ver a qué viene una conciencia. Hubieras pedido mejor un poco de apoyo. Padre, lo hice y tenía que darle de comer a mi hijo. No es yo robé poquito y yo robé mucho. Sí, es un mundo. Pero las consecuencias son diferentes. Por favor, no estoy excluyendo el sacramento de la reconciliación. Estoy diciendo que tú sabes dónde pecaste y eso es lo que nos falta, formar la conciencia, ni de que todo es pecado, pero no todo es manga ancha. Ah, no, si a mí me hicieron, yo la hago el doble.
Hay un pensamiento que tiene el ser humano, sobre ser repetido incansablemente. No busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Malo, muy malo, porque tú ya vas hasta con el deseo de desquite, con alguien que nada tiene que ver. Ya trae la intención. Yo aquí le puedo decir al Señor, en un examen, por eso no he quitado tampoco los 5 pasos de la conciencia, de la reconciliación. Examen de conciencia, dolor de mis pecados, pero ahora la mayoría ya no tiene dolor de un pecado cuando es grave. Propósito de enmienda, decírselo al confesor y cumplir la penitencia. Miren, se los he comentado también. Arjona hizo una canción que a mí no me gusta. Verbo, Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Está bien? Espero que el verbo no sea... Sí, que el verbo no sea en infinitivo, que el verbo sea en participio. Ando, endo, moviendo, comiendo, jugando, bebiendo, en movimiento. No en, gracias, no en el infinitivo de no. Pero voy a esto. La oración tiene que ser una acción en que yo sano aquello que le hice a mi prójimo, pero ya no lo podemos hacer igual. De eso debo de estar consciente. A eso voy con esta reflexión que nos hacía Carmen. Ya te perdonó, pues ya no lo vuelvas a hacer. No, pero ¿y qué tal si no me perdonó? Pues ve y pregúntale. Pero si fue tan grave, tú sabes la gravedad de lo que hiciste. Yo no puedo crear conciencia en ningún fiel. Me disculpan. ¿Cómo? Los pecados los cometiste tú. Yo voy a creerte lo que tú me digas, como ministro de reconciliarte y llevarte al Señor. Reconciliarte. Por eso hablaba yo de una cuestión. Si tú te reconcilias con Dios y alguna vez te has reconciliado con el hombre, ¿cuánto te dura esta reconciliación si hubo un malentendido o una mala acción de ambas partes? Nunca se llegaron a pelear con sus comadres porque le dijeron vieja hija de no sé qué, nada más porque les dijeron un chisme, etcétera, y luego lo aclararon y dijeron perdóname manita, es que me dijeron a mí, no, perdóname. ¿Cuánto les dura la reconciliación? ¿Un mes? ¿Cuánto les dura? Si se reconciliaron bien y se pidieron disculpas, ¿cuánto les dura? En ocasiones, mejor lo arreglamos tú y yo, pero ya no queda igual. ¿Por qué con Dios rompo esa reconciliación en menos de un mes? A mí me asombra. O sea, espérate, no me entendiste, ahí te lo voy a explicar. Regresa a tu viejo y te dice, vieja, perdóname, quiero regresar contigo, yo la regué, etc. Y tú le dices, está bien, pero no quiero que lo vuelvas a hacer. ¿Tú le crees? ¿Le vas a creer para un mes? Entonces, ¿por qué a Dios nada más le echan de lo mismo? Pregunto. ¿Ya me entendieron cómo está el ejemplo? Es decir, Dios me ama, Dios cree en mí, ¿por qué le voy a dar tan poco tiempo en lo que Él sí me cree? ¿Qué te están llamando? Dile que estás conmigo.
muy especial. El pecado no es que te confieses de lo mismo, sino que no creas que Dios te ha perdonado. Porque yo trabajaría con una reconciliación si quedé mal con alguien. Es lo que debo de hacer, mejorar mi esfuerzo, o esforzarme por continuar con la oportunidad que me dan. No quedarme así para decirle otra vez, perdóname. No, pues oye, te perdono la segunda, pero la tercera y cada vez es menos tiempo el que te tardas en venir a salirme con tu batea de babas de que lo hice otra vez. Pues no, eso sí es más pecado. Que no atendamos al perdón de Dios. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Qué bueno que se está grabando, porque si me llega algún moralista me va a decir, ¿quién te dio permiso de confesar? Pues es que esa es una realidad. Luego, es esperanza en la reconciliación. El acto es esperanza de reconciliación. Dios me ama. Hay alguien que no responde como respondo yo ante ciertas fallas humanas y como los humanos me han respondido, a la que Pablo nos exhorta con pasión. Les pedimos que se reconcilien con Dios. Al recibir el perdón en el sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión. No somos perfectos, por eso vamos en un proceso. Y me van a decir, sí, si usted se contradice, porque si es un proceso de conversión, caemos. Sí, pero hay cuestiones más especiales, de que una cosa es que te tropieces y otra que busques el rollo directamente para darte en la jeta. Perdón, para que se entienda. Porque si yo voy en la vida sabiendo que me puedo caer, pues busco los lugares más seguros, o voy rodeando, o quito la piedra, pero no me tropiezo para caerme. Es como el diabético que pasa por todas las pastelerías diciendo, ay, ojalá la cerraran algún día. No te pases, Al recibir el perdón en el sacramento presbiteriano, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón. Aquí está lo principal. Por eso el riesgo de no sentir el perdón de Dios. Porque si yo no siento el perdón de Dios, no voy a perdonar al otro. Al haberlo acogido, nosotros podemos ofrecerlo siendo capaces de vivir un diálogo a través de la palabra y adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. ¿Ya ven? ¿A cuántos hemos herido y le pedimos perdón y en nuestro interno tan fuerte que es, tan toma de conciencia, dices, la regué, me equivoqué, no quiero volvérselo a hacer? ¿No luchas por eso? ¿Por qué con Dios entonces? No. A eso yo me referiría de aquellos que tienen una conciencia que siempre se confiesan de lo mismo y entonces no les creen en el amor. Para mí ya se hizo una costumbre, pero usted tiene obligación, porque nunca sabe uno ni la hora ni el día ni la hora. Espera, tú actúas, porque también hay gente así y lo debes de reconocer. Todos pecamos, no, sí, yo el primero, pero lo que intentas cada día, pues yo no creo que alguien se levante con en la cabeza y después de meterse a bañar y secarse y ponerse la ropa y decir, ahora sí a quién se la parto. Yo no creo que tengan ese pensamiento. Pues si hay alguno, pues a ver, avísame para no atravesarme en la mañana, y entonces sí, pues vete y desquítate por la... Pero yo no creo que alguien se despierte así. Por lo menos dicen, ay, vámonos y que Dios nos ayude. Lo primero que dices es, Dios nos ayude. ¿A poco Dios te va a ayudar para hacer el mal? Pues no, ahí está.
El perdón de Dios también mediante nuestras palabras y gestos permite vivir una Pascua de fraternidad. Lean por favor un libro que se los dije hace más de un año que llegué aquí, del Papa Benedicto XVI, Amoris Laetitia, la alegría del amor. ¿Es encíclica? Sí. En la Cuaresma estemos más atentos a decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de las palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Esa carta, ojalá también algún día nos demos la oportunidad de leerla, que es una muy buena expresión de Fratelli Tutti, hermandad de todos, del Papa Francisco. A veces, para dar esperanza, fíjense con qué nos exhorta, con qué facilidad habla Francisco. A veces, para dar esperanza es suficiente con ser una persona amable. No lo digo yo, aquí está escrito. No me veas así, Micho. Aquí dice, a veces para dar esperanza es suficiente con ser una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, regalarle una sonrisa, decirle una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Está también el Fratelli Tutti, el recogimiento. Señores, no todas las horas santas tienen que ver a base de un panfleto. Falta mucho silencio de la contemplación con el Santísimo. Dense oportunidad. Silencio en la oración, y se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por eso es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. Les voy a poner un ejemplo y me van a decir, es que no se puede. Cuando ustedes estaban recién casadas y tuvieron a su primer hijo, si no estaba en el cuarto de los papás, y aún estando en el cuarto de los papás, la cuna, el último en dormirse era el papá o la mamá, pero el niño estaba dormido con los ojos cerrados y la mamá en silencio veía su pasado, su presente y su futuro de ese bebé sin pronunciar ninguna palabra. Lo arropaba, le daba un beso con sencillez para no despertarlo. ¿Cómo creen que se llama eso? No me vayan a decir, porque van a sacar un título novelesco. La gracia de este madre. Contemplaban su historia y se veían reflejados allí, recordando los dolores del parto o antes del parto, lo que estaban viendo ahí y lo que esperaban para él. Eso se llama también oración en silencio. Contemplación. Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos de un tiempo nuevo, en el que Dios hace nuevas todas las cosas. Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día. Dispuesto siempre para dar explicación a todo lo que nos pide una razón de nuestra esperanza. Entonces, no es lo intelectual.
que sale en la virtud de encontrarme con mi Dios para explayar en todos los demás. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se quedaron muy mudas o mudos? Yo de la samaritana sé que en Samaria, bueno, eran muy paganos, demasiado. Pero no entendí bien porque ahí decía de que, bueno, sí comprendí cuando usted dijo que, o sea, cómo Dios le habla todavía a una mujer, ni siquiera era un hombre samaritano. Es que la costumbre del judío era no tener. La mujer siempre va atrás. Ajá. Pero ahí decía lo que se leía ahí del Espíritu Santo. Ajá. Porque el Espíritu Santo es quien da la vida y la fuerza necesaria que se necesita para hacer esa agua viva. Hace el sinónimo. Tener vida es tener vida en el Espíritu. El Espíritu es quien nos da la vida a nuestro ser, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Este sentido nos ayuda precisamente a tener en consideración que quien es el motor, quien genera nueva vida, como el agua viva, como el agua que no se estanca, como el agua que no se contamina, como el Espíritu que no se contamina, es precisamente el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es posible? Aquí viene lo controversial. ¿Cómo es posible que la mujer, siendo mujer, sea quien pueda atender la necesidad de Jesús? Él aparentemente dice: yo quiero agua porque vengo a servir. ¿Cómo es posible que el diálogo sea así? ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas a mí que soy samaritana agua? Si supieras quién te pide el agua, yo soy el agua viva. Yo te estoy pidiendo esa agua que me da vida así, como ser vivo. Yo te doy el agua viva, que es el Espíritu Santo, que es necesario para que tengas la vida y la tengas en abundancia. Porque ella también se admira de que cómo es posible que tú, ¿verdad?, a mí me estás pidiendo agua. O sea, ella se reconoce lo que es. Sí, no, ella, a ver, ahí viene otro ejemplo. La mujer no tenía nada que ocultar. Si era despreciada en su propia comunidad y si por el pueblo judío, pues ¿qué más podía esperar de humillación, aparentemente? Por eso, quien le hace esta petición, le da otra visión de ella como persona, como criatura. Voy a tratar de dar con un cuento este sentido del agua viva también. Fíjense cómo caemos a veces en esta fuerza, en esta desesperanza. 4 monjes decidieron caminar juntos en silencio durante un mes. El primer día todo fue estupendamente, pero pasado el primer día uno de los monjes dijo: estoy dudando si he cerrado la puerta de la celda antes de salir del monasterio.
Otro de ellos dijo, estúpido, habíamos decidido guardar silencio durante un mes y vienes tú a romperlo con tu tontería. Entonces le dijo el tercero, ¿y tú qué? También acabas de romperlo. Y el cuarto dijo, a Dios gracias, yo soy el único que no he hablado. Tenemos esperanza, pero hacemos todo lo contrario para estar desesperados. Pasen buena noche. Mañana concluimos. Gracias. Pues hasta mañana. Hasta mañana.